No todas las historias que contamos alrededor de la fogata tienen que ver con fantasmas o sombras. Algunas hablan de monumentos que sobrevivieron a siglos, a guerras, imperios y saqueos, como si guardaran un alma propia. Aquí, en alrededor de la fogata, contamos lo que dejó huella en la humanidad, historias que siguen vivas, incluso cuando el tiempo quiso borrarlas. Así que siéntate, deja que el fuego ilumine tu imaginación, porque hoy viajaremos a la Acrópolis de Atenas, al templo más famoso de toda la historia antigua. Hoy hablaremos del Partenón. A mediados del siglo V a.C., Grecia había vencido al imperio persa. Atenas había sobrevivido y había triunfado para celebrar esa victoria y para mostrar al mundo la grandeza de su civilización. El estadista Pericles tomó la decisión audaz: construir un templo que fuera eterno. Entre los siglos 447 y 432 a.C., sobre la cima de la Acrópolis se levantaría un monumento dedicado a la figura más sagrada para los atenienses, Atenea Partenos, la protectora de la ciudad. El lugar donde se construiría no fue elegido al azar. Ahí antes había existido otro templo destruido por los persas. Levantar el Partenón en ese mismo sitio era un mensaje claro. La cultura griega no solo había sobrevivido, había renacido. Y había renacido más fuerte. Los arquitectos Ictino, Calícrates fueron los encargados de diseñar el templo, pero el genio artístico detrás de su alma visual fue Fidias, uno de los escultores más grandes de toda la antigüedad. Fue Fidias quien creó la impresionante estatua de casi 12 metros de Atenea, hecha de oro y marfil, que dominaba el interior del templo. Y también él dirigió las esculturas exteriores, que convirtieron la arquitectura en narrativa. Cada relieve y cada figura contaban una historia. El Partenón no solo era un edificio religioso, era un símbolo, una manifestación, una declaración al mundo de que Atenas creía que era y siempre sería un milagro de ingeniería y percepción humana. A primera vista, el Partenón parecía perfecto, simétrico, impecable, pero sus percepciones en realidad era una ilusión, cuidadosamente fabricada. Los griegos sabían que el ojo humano distorsionaba las líneas rectas. Por eso, incorporaron refinamientos ópticos, pequeñas modificaciones destinadas a engañar al cerebro. La base no es perfectamente recta, se curva ligeramente hacia arriba. Lo mismo ocurre con las líneas superiores del edificio. Las columnas se inclinan apenas hacia adentro y son más estrechas en la base y más gruesas en el centro, para parecer más esbeltas y más altas. Todo eso hace que el Partenón parezca geométricamente perfecto, aunque no lo sea. Además, combinaban dos estilos arquitectónicos que rara vez se mezclaban: dórico, fuerte, sobrio, austero; jónico, más delicado, más elegante. Un templo hecho de piedra, pero diseñado para desafiar los límites de la percepción humana. Un templo lleno de color y de historia. El Partenón que vemos hoy no es el mismo que vieron los griegos. Originalmente tenía techo de madera, un tejado de tejas y estaba pintado de colores brillantes. En sus métopas, los relieves cuadrados sobre las columnas, se presentaban batallas mitológicas, alegóricas de la eterna lucha entre el caos y el orden, y por supuesto metáforas de la victoria de Grecia sobre los persas. A lo largo de friso, un relato visual narraba la gran festividad anual en honor a Atenas, como si el edificio entero fuera una historia tallada en piedra. Tras la caída de Atenas, el templo no desapareció, se transformó. En el siglo IV se convirtió en una iglesia cristiana, luego en mezquita después de la conquista turca de 1458, pero en 1687 ocurrió la tragedia que casi lo destruye para siempre. Durante una batalla entre venecianos y turcos, un proyectil impactó directamente en un almacén de pólvora dentro del templo. La explosión devastó gran parte del edificio, columnas, muros, esculturas, todo quedó destrozado. Lo que había resistido siglos de historia cayó víctima de la guerra. El saqueo de Lord Elgin. A principios del siglo XIX, el embajador británico Lord Elgin obtuvo permiso para retirar las esculturas mejor conservadas del Partenón. Las llevó a Londres y más tarde las vendió al gobierno británico. Hoy siguen exhibidas en el Museo Británico. Grecia ha reclamado su devolución una y otra vez, pero siguen lejos de su templo original. El debate continúa hasta hoy. ¿Son un patrimonio universal o herencia robada? En 1832, Grecia recuperó el control de Atenas y desde entonces el Partenón se convirtió en un lugar de peregrinación, arquitectura, historia y cultura. A pesar de guerras, saqueos, explosiones y siglos de desgaste, el templo sigue de pie.
No perfecto, no intacto, pero invencible. Puede que el Partenón sea un edificio, pero también es una memoria, un recordatorio de que la humanidad puede crear belleza incluso después del conflicto, de que la cultura puede sobrevivir al fuego y a la guerra, al saqueo y al tiempo. Y ahora tú, que escuchas esta historia alrededor de la fogata, ¿qué crees que representa más el Partenón? ¿Religión, arte, historia o resistencia? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. Y antes de apagar el fuego esta noche, recuerda, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que sigamos viajando juntos a través de los grandes misterios, leyendas e historias del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí, donde las historias nunca se olvidan.